Bienvenidos a otro episodio de Cienciacionalistas, su podcast de ciencia. Yo soy Charlie. Y yo soy Daryl. Antes que nada, pues queremos pedirles una disculpa porque hemos ido espaciando poco a poco el formato y el tiempo también en el que estamos publicando los episodios. Les pedimos una disculpa, reitero, porque pues hemos estado muy ocupados. Apenas hoy tuvimos la oportunidad de grabar este episodio que ya queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Hemos tenido muchos problemas para grabar. Esta es la tercera vez que estamos grabando el episodio porque si no falla una cosa, falla la otra. Y bueno, ya estamos un poco cansados, pero estamos con toda la actitud para hacer este episodio que, como les decía, pues es muy interesante porque vamos a hablar, sí, de un tema científico importante, pero desde una perspectiva muy social. Y que es toda esta parte de los sesgos que existen, de las ideas a las que muchas veces estamos arraigados, pero que no son imposibles de cambiar y que en la medida en la que seamos y que practiquemos más la objetividad y el cuestionamiento a nosotros mismos, pues podremos ir avanzando hacia una mayor o un mejor debate social, evitando la polarización de temas centrales como la homosexualidad, como el feminismo, como el tema de la discriminación racial, cosas que hipotéticamente debimos de haber dejado ya en el pasado hace mucho tiempo, pero que siguen muy latentes y que podemos ver mucho también en las redes sociales, en los comentarios de las personas y que nos dejan reflexionando muchas veces pues qué es lo que podríamos mejorar como sociedad para que no exista este tipo de polarizaciones. Ya lo decíamos en TikTok hace unas semanas, refiriéndonos sobre todo a las generaciones mayores. Sin embargo, creo que es una característica que nos afecta absolutamente a todos. Y para ilustrar esto, vamos a comenzar este capítulo con un caso que nos llamó mucho la atención hace un par de meses. De las Olimpiadas. Exactamente, el caso de Imane Khelif. Imane Khelif es la actual campeona olímpica en boxeo femenil, a tan solo un año de su descalificación de los campeonatos del mundo femeninos tras no pasar una supuesta prueba de elegibilidad de género de la Asociación Internacional de Boxeo. Su controversia fue que, a pesar de haber nacido mujer en Argelia, o sea, con órganos sexuales femeninos, se llegó a decir que era una mujer trans, razón por la cual fue discriminada por esa asociación. Asociación que, por cierto, no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, por lo que sí pudo competir en las Olimpiadas pasadas. En 2019, la IVA determinó que tras hacer algunas pruebas, Imane no había cumplido con algunos criterios de elegibilidad para competir en la categoría femenil por tener, según ellos, altos niveles de testosterona. Y 2 años después se argumentaba que tenía un cariotipo masculino, o sea, cromosomas XY, pero nunca se mostraron esas pruebas. Obviamente no tardó en explotar una bomba en redes, con comentarios tan desafortunados como cargados de racismo, sexismo, transfobia y sobre todo de ignorancia. Comentarios varios, como que una mujer no podía lucir así, que era un macho cobarde, o que simplemente era biológicamente hombre. Y volvemos al principio. Una persona desinformada tiende a realizar comentarios sesgados y en todos los casos erróneos. La única herramienta que nos va a permitir hablar desde la objetividad es la ciencia. En este caso debemos partir solamente de los hechos, y el único hecho hasta la fecha publicado y comprobable son sus altos niveles de testosterona. Teniendo esto en mente, puede haber varios posibles diagnósticos: hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, cáncer de ovario o incluso algunos trastornos en la glándula suprarrenal. Pero por otro lado, en caso de que los estudios genéticos realizados por la IVA fueran reales y tuviera cromosomas XY, existen otros posibles diagnósticos que solo demostrarían el retraso que tiene la sociedad y los medios, incluyendo los deportivos, particularmente con respecto a la ciencia. El síndrome de Sawyer hace que las personas tengan rasgos femeninos a pesar de tener cromosomas XY. Un último caso podría ser una mutación en el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y, del que ya hemos hablado en pasadas emisiones, que es el principal responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas. Se ha probado, de hecho, que al introducir el gen SRY en ratones XX, estas desarrollan testículos y órganos sexuales masculinos, a pesar de su cariotipo. Existen un montón de condiciones que podrían afectar tanto al sexo biológico como al cromosómico, al hormonal o incluso al gonadal.
No se puede clasificar a las personas exclusivamente por unos cromosomas, por una carga genética o por unos niveles de testosterona concretos, porque es un hecho que no existe un estanco perfecto para las categorías de hombre y mujer. Y este es un excelente ejemplo para iniciar el episodio, porque nos pone de manifiesto que en una polarización social como la que hubo en ese momento, nos deja ver nos deja ver en claro que muchas veces las personas argumentan sin conocer. Como tú ya lo explicaste, hay varios factores genéticos, hormonales, que pueden estar involucrados en que el cuerpo y sus facciones también sean más masculinas que las del promedio. Pero esto también refleja cómo sigue habiendo una carga, o sea, sigue habiendo machismo. Ejemplo de ello es el caso de Michael Phelps, que su condición genética particular le ha dado una ventaja en el deporte en el que él practica. Y lejos de ser visto como algo malo, por el contrario, se ha visto como algo muy positivo y no ha recibido las críticas que recibió esta Ivane. Esto, como bien dices, nada más habla de actitudes machistas y misóginas del público en general y de las instituciones deportivas, ¿no? en particular. Por ejemplo, estas asociaciones establecen niveles de testosteronas inferiores a 5 nanomoles por litro de sangre únicamente para quienes quieran competir en las categorías femeninas, pero para los hombres no existe ninguna limitación similar que no sea el antidoping. Y como mencionas, no podemos opinar sin conocimiento. Son casos complejos que hay que estudiarlos, hay que analizarlos para poder emitir una opinión al respecto. Estamos hablando de algunos factores, ¿no? Tanto psicológicos como conductuales y culturales, que son llamados disonancias o distorsiones cognitivas. Ambos, estas disonancias y sesgos, son pensamientos que nos llevan a interpretaciones completamente erróneas, ¿no? de la realidad, y generalmente son negativas e innecesarias, llegando incluso al extremo de las fobias. Y que de hecho son varias, o sea, porque no existe nada más una disonancia cognitiva, sino que es más bien un término que nos engloba varias categorías de subjetividades, vamos a decirlo así, que como decimos, nacen muchas veces de nuestro entorno, nacen muchas veces de cómo nos educaron, nacen de los factores o de los hechos de los que vivimos cuando somos pequeños muchas veces. Vamos a hablar de unas pocas de ellas. La primera es la abstracción selectiva. En esta distorsión en particular se filtran únicamente las cosas malas de una situación, ignorando por completo las cosas positivas. Y como ejemplo, aterrizándolo un poco más al ámbito científico, tenemos a la energía nuclear, por ejemplo. La energía nuclear, tenemos ahí un buen de videos, un buen de documentales que hablan en contra de esta tecnología o que hablan de todo lo que provoca el cáncer, todos los impactos negativos que tiene y qué es lo que ha permeado hasta la actualidad en la cultura popular. De hecho, la percepción general que se tiene sobre esta tecnología es muy mala por todas estas... porque todo lo que se ha comunicado en su mayoría ha sido exactamente, es lo negativo, y que no permite que aprovechemos a lo mejor una tecnología que nos podría ayudar muchísimo a combatir el cambio climático. Y estas opiniones nada más generan desconfianza en la regulación de la ciencia y distorsiones de contenido incluso educativo para las generaciones venideras. Otro concepto que es parte de las disonancias cognitivas es la polarización. La polarización, básicamente estamos hablando de que o estás de un lado o estás del otro, y como decíamos, aquí creo que otro factor importante que se agrega en la polarización es la descalificación del que está en contra de lo que tú piensas. Un ejemplo son los transgénicos, o estás a favor o estás en contra. No hay puntos medios. Exacto, no hay puntos medios. Si estás a favor, entonces eres un vendido por la industria, no tienes ética, no te interesa el medio ambiente, eres un cerdo capitalista. Y si estás en contra de la tecnología, pues entonces eres un chamán, estás ideologizado, no, estás en contra de la ciencia, no sabes estudiar, no te informas. Y
Lo más interesante de esta polarización de los transgénicos es que es la guerra de las citas. Porque todos citan sus estudios, los que están a favor, los que están en contra, y pues la gente que no sabe, no conoce el tema, pues no entiende, menos lo entiende. Y no tiene de otra que elegir solamente entre dos sopas. Exacto. Otro sesgo importante es la sobregeneralización. En este sesgo suelen sacarse conclusiones generales a partir de solamente una experiencia, ya sea real o de ciencia ficción, generalmente basados en un pasado distante. Un ejemplo es lo de la inteligencia artificial. Igual tenemos excelentes películas muy buenas, ¿no? De Matrix, Odisea 2000, pero son películas. Y no podemos debatir a partir de lo que ellas pueden tener argumentos buenos, pero habría que analizar qué tanto vale la pena a lo mejor incluirlos en un debate sobre la regularización de la inteligencia artificial, ¿sabes? Claro que si bien es cierto, la inteligencia artificial puede usarse como toda herramienta para el bien o para el mal, pues estos discursos únicamente promueven el escepticismo hacia la ciencia una vez más. No ayudan y nada más polarizan más, promueven más las disonancias cognitivas. Otra falacia es una llamada falacia de control, que es pensar que tenemos el control y la sabiduría de absolutamente todo lo que nos rodea. Para aterrizarlo un poco más a temas científicos, podríamos hablar de la medicina tradicional en este caso, o incluso de la homeopatía. La homeopatía también es otro caso. Y es otro caso que genera mucha desinformación porque generalmente el discurso, la narrativa que gira en torno a esta pseudociencia, pues es que es mejor para tu cuerpo, no te produce los daños a lo mejor que las sustancias tóxicas que están presentes en los medicamentos te pueden producir. Que este debate de esas medicinas de la homeópata y la alópata también va muy encaminado en esta parte de que si es natural o es artificial. Es cierto, estos argumentos totalmente anticientíficos suelen tener consecuencias mucho más que graves, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, desde la desinformación masiva hasta la desconfianza en las instituciones y en los profesionales de la salud, hasta algo todavía más grave, ¿no? Que es la propagación acelerada de algunas enfermedades que bien podrían haberse controlado más eficazmente si hubiera habido una comunicación clara y asertiva acerca de este tema en particular. Y todas estas disonancias cognitivas, se van juntando, ¿no? Como una bola de nieve. Uh-huh. Y que era lo que decíamos, que lo vemos muchas veces reflejado en los comentarios en las redes sociales o en las declaraciones de los políticos o ese tipo de cosas que no ayudan, nada más polarizan más el debate, nos hacen ver con menos claridad las cosas y se va formando esta bola de nieve que se podría conjuntar muchas veces o que podría llegar como a la máxima de mucha gente que dice, pues es que antes vivíamos mejor. Es una idea, una ideología totalmente catastrófica, ¿no? Hay un concepto particular para este tipo de pensamiento que es el declinismo, ¿no? Por una parte llega a hacer pensar a algunas personas que la moral, la cultura, las instituciones sociales o las instituciones de salud incluso están deteriorándose en comparación con el pasado. Las generaciones que experimentan esta disonancia tienden a ver las innovaciones científicas y sociales con cierto escepticismo, ¿no? Y de manera negativa completamente. Después vamos a discutir la pregunta, pero ¿tú crees que esta resistencia que puede haber de las personas más adultas hacia los cambios, podríamos decir que tiene una base biológica? Si tuviera que atribuírselo a una base biológica, Charlie, creo que sería definitivamente a la vejez. El entender y adaptarse a los cambios tecnológicos y científicos puede ser ciertamente agotador, aunado a que es bien sabido que cuando eres niño, pues eres como una esponjita, ¿no? O sea, absorbes absolutamente todo tipo de conocimiento. Nuevos idiomas, matemáticas, ¿no? Español. Eres una esponja y absorbes absolutamente todo el conocimiento. Cuando vas creciendo, cuando vas pasando por tu adolescencia, la adultez, incluso hasta la vejez, a lo largo de ese camino, pues te llegas a encontrar con algunos vicios como el alcohol, como el cigarro, el estrés, malos hábitos alimenticios, entre otras cosas, que afectan directamente a la plasticidad y a las células del cerebro y a la plasticidad mental.
Pues es bien sabido también que las neuronas son un tipo de células que, si bien es cierto, sí se regeneran a un Muy lento. de una manera muy, muy lenta, ¿no? Si esto le juntas todas estas cosas que llegamos a tomar, a beber, a fumar, a comer a lo largo de tu vida, pues sí se va deteriorando un poco la corteza cerebral, lo que significa que sí puede haber un poco más de dificultad en aprender y en aceptar cosas nuevas. Sin embargo, bien lo has dicho, que tampoco es un pretexto. Y no está peleado. Así es. Porque hay gente joven que, por muy esponja que sea, está arraigada y no cambia. Y qué bueno que pones en la mesa este tema de los jóvenes, porque ya lo habíamos dicho al principio, no es un tema exclusivo de las generaciones anteriores. De hecho, de un tiempo para acá, muchos creadores de contenido han puesto en tendencia un término, una palabra, que es la palabra demure. Principalmente está utilizada en la moda y en ámbitos de maquillaje. Término que en español significa recatado o modesto. Este trend es muy interesante, Charlie, porque ha sido el marco perfecto para la declaración de la diferencia entre las generaciones, en particular entre la millennial, la Z y la alfa. Generaciones creadas a partir de cambios generacionales grandes, cambios como las guerras, las crisis económicas, las pandemias, incluso las recesiones y un largo, etcétera. Podemos decir aquí, entonces, a lo mejor lo que se dice muchas veces desde la perspectiva sociológica, que todos somos producto de nuestro tiempo. Es correcto. Y déjame explico, esto va más allá. Después de cuando hay mucha libertad, por ejemplo, después del boom económico de los años 60, todos los movimientos sociales que se dieron en esa época, como el feminismo, el movimiento LGBT, los movimientos estudiantiles incluso, se dio como resultado una generación mucho más libre que la anterior, que fue la generación baby boomer, que querían experimentar absolutamente todo lo que se les había prohibido pues años atrás. Tal forma de pensar que para los años 80 y la pandemia del VIH en particular, hicieron el pretexto perfecto para dejar esas ideas liberales de las nuevas generaciones, regresando nuevamente a la ideología de lo demure, ¿no? O de lo recatado, de lo conservador, y de la conciencia incluso del buen actuar. Ideales que se volverían a romper otra vez con la generación X y con la generación nuestra, que es la millennial. Uh-huh. Vamos a decirlo así, que hay hechos sociales, hay circunstancias globales que también definen la forma o la visión que tiene una generación determinada, y bueno, que de hecho es lo que nos permite diferenciar a las generaciones, esos hechos. Así es. Que forjan su forma de ver el mundo, y que por eso es muchas veces cuando les tocan estas circunstancias, son jóvenes, absorben más rápidamente a lo mejor esta forma, esta adaptación al cambio, te vas haciendo más grande, ocurren otros hechos sociales, te comparas de lo que pasó ahora con lo que pasó en tu momento cuando eras joven, y por eso quizá te cuesta más trabajo entender, ¿no? lo que vive la nueva generación, o cómo ve el mundo esta nueva generación. Y déjame decirte que creo que este problema del que estamos hablando no se detiene, o sería bueno que se detuviera solamente en las modas, ¿no? O en la política. Pero pues como ya lo vimos, se extiende hasta límites insospechados, ¿no? Cambiar de opinión o aprender cosas nuevas requiere cierto esfuerzo mental, y cuando estamos hablando de ciencia o tecnología, pues la verdad es que también requiere un compromiso pues completo por parte de las personas. Y ya casi para concluir, Charlie, pues ya lo decíamos, los sesgos en nuestras opiniones pues nos afectan absolutamente a todos, ya seamos jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ateos, creyentes, científicos, pero también es cierto que sí existe una clara tendencia, y esta tendencia es que mientras más información tengamos, más certera y más objetiva va a ser nuestra opinión. Promover la objetividad nos va a ayudar a quitar la paja, a ver con más claridad, a promover debates más, vamos a decirlo así, de más alto nivel, más objetivos, y que nos lleven a una convivencia más sana como sociedad, cuestionándonos siempre. Creo que eso es lo más importante para mí, que siempre hay que cuestionar lo que estamos creyendo, lo que estamos diciendo, si lo que estoy argumentando tiene pies y cabeza, hay evidencia científica al respecto,
Y si hay evidencia científica, pues tengo que leer la evidencia científica que a lo mejor está a favor o a lo mejor está en contra. Va a ser difícil que eso pase en el mundo de la ciencia, porque generalmente siempre hay una tendencia, no digo que sea imposible, pero siempre hay una tendencia también hacia la información, o sea, hacia el conocimiento. Y el chiste ahí es no caer en los embaucos de la pseudociencia. Y si el tema del que quieres opinar no tiene a lo mejor esta base científica de las ciencias duras, a lo mejor es un tema más social, pues también uno puede recurrir hacia la investigación de las ciencias sociales, a la sociología, para ver cómo se ha estudiado el fenómeno o cómo se ha estudiado determinado fenómeno y poder tener de alguna u otra manera las opiniones que pudieran estar en contra, las opiniones que pudieran estar a favor, para tener una visión más clara y más objetiva de las cosas. Porque sé que no todo lo que pensemos o no todo lo que argumentemos necesariamente va a tener una base 100% científica. Hay cosas que todavía no, sobre todo en la parte social hay muchas cosas que todavía no, o sea, que a lo mejor la ciencia no puede, no que no pueda, pero que no se ha inmiscuido a lo mejor tanto ahí. Creo que lo que quieres decir, y tienes toda la razón, es que hay que normalizar el pensamiento científico, el método científico. Exacto. En nuestro estilo de vida, ¿no? Para absolutamente todas las cuestiones que nos rodean, tanto las científicas como las sociales. Exacto. Porque si bien es cierto, es la mejor herramienta que tenemos para deconstruirnos y para avanzar como humanidad, ¿no? Porque es la única herramienta que se autorrepara, que se autocorrige, y pues es la herramienta que tenemos, la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a la verdad. Creo que fue un excelente ejercicio. No lo pudiste haber resumido mejor. Hay que pensar como en el método científico, cuestionándonos, buscando siempre la objetividad, despegándonos de nuestras creencias para ser lo más objetivos posibles, para llegar a las conclusiones más objetivas que podamos. Y pues los invitamos a esa reflexión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos continuar seguir subiendo los episodios cada mes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos subiendo contenido a TikTok más frecuentemente. Y pues muchas gracias por seguirnos. No olviden compartirnos, no olviden comentar, seguirnos. Sigan al pendiente del canal. No vamos a dejar de publicar. Como dije, al menos vamos a intentar que sea una vez al mes por lo menos la publicación de los episodios. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.